¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. Decía, ¿dónde están los $60,000? Compañero Vilca, como es minero, no conocía dólar, no conocía. Era así acusado, eso era para pegarme, para torturar. Ya. Esta uña, por ejemplo, lo sacaron, los dos uñas lo sacaron. Por eso es, mira, desformado esta uña. Después nos detienen 9 días en Oruro, sin comer. Tan solamente ahorita nos peleábamos. Estamos incomunicados en una celda. Ahí nos echaban agua y medianoche con agua fría, bueno, no tenemos ni cama, nada, así como vestido. Eso era nuestra vida cuando caímos a la prisión. ¿Qué película estás viendo? Pura cosas de acción te gusta ver. Nada de películas de acción. Se me coló mientras buscaba algo. Un señor está hablando de lo que le pasó en la dictadura. Macanas, ves, esas cosas son del pasado. En vez de pensar y mirar el futuro, mejor, ¿por qué no buscas algo más movidito y bueno? Después nos tocó, entré yo al cuarto y fue bastante duro porque normalmente allá para una mujer es más difícil porque nos hicieron sacar la ropa y los golpes eran sin ropa, ¿no? Y bueno, es muy difícil vivir ese momento porque uno no sabe si es más la tortura por estar desnuda o es la tortura por el golpe. Entonces yo no sentía dolor en el cuerpo. Yo creo que ese momento borré todo lo que estaba a mi entorno, borré todo y no quería ni ver, ni escuchar, ni sentir, ni nada. ¿Y eso? Ya parece una conspiración. No sé, capaz que algo nos quieren decir. ¿Decir quién o quiénes? No lo sé, todo es muy raro, pero lo que he escuchado de ese hombre y esa mujer me ha dejado un poco con el estómago revuelto. ¿Será verdad lo que han dicho? Puede que sí, puede que no, pero aunque sea verdad, y es cosa del pasado, de hace muchos años atrás, creo que ni habíamos nacido, así que mejor pasamos a otro pastel. ¿Y si le preguntamos a Emma? ¿A la doñita que viene a comprar de vez en cuando? A esa misma. Creer que en este país y también en otros se ha torturado solamente en dictaduras, o que esto también es producto solamente de las guerras, y que después en todos los países llamados democráticos estas son prácticas muy efímeras y raras, porque la negación que vivimos en Bolivia no es solamente de nuestro país, es mundial. Pese a todos los avances que han habido de convenciones internacionales, de creación de mecanismos de prevención como el Subcomité de la Tortura, los mecanismos nacionales de prevención a nivel nacional, los cambios que han habido en las diferentes leyes de cada país de prohibición de la tortura y todo, la tortura persiste y persiste a nivel mundial. Romper esa creencia con las investigaciones, con los testimonios, con las denuncias, para que la gente sepa que eso no ha desaparecido. Ya te dije, algo nos están queriendo decir.
No me convence. Lo pasado pisado. Eso dice la sabiduría popular. No hay peor sordo el que no quiere oír. Eso también dice la sabiduría popular. Pero dime, si ese doncito y esa doñita les pasó lo que les pasó, suponiendo que sea verdad durante la dictadura, ¿por qué seguiría en democracia si ya no hay dictaduras? Hay varias razones para que no haya desaparecido. Y entre ellas, una es que nosotros nunca hemos cuestionado los sustratos ideológicos de las Fuerzas Armadas durante las dictaduras. La sociedad boliviana nunca ha cuestionado eso. Y eso se ha visto en noviembre de 2019 cuando había gente que pedía a gritos, por favor, que las Fuerzas Armadas intervengan. Y hasta le pedían a Dios de rodillas que envíen un golpe militar. Es decir, que ¿cómo que nos queda cosas de las dictaduras en pleno siglo XXI? Y yo pensando que la tecnología me hacía más moderno y ya nada que ver con esas barbaries del pasado. No sé, pero al menos hay que preguntarse si de verdad la tortura es una cosa del pasado y si hoy ya no existe nada de tortura. Como cuando torturas a las guaguas haciéndoles cosquillas. Nada de chistecitos, que este es un tema serio. Además, aunque la tortura no sea una cosa del pasado, seguro que actualmente ya es una cosa bien aislada, de cosas muy puntuales, como diría una persona decente. Así que para qué hablar de un tema tan marginal, mejor hablemos de otra cosita más importante. Es importante hablar de la tortura porque es un acto donde de manera intencional se destroza a un ser humano por obra de otro ser humano. Los métodos para infligir dolores, sufrimientos graves son variados, pero tienen un mismo objetivo, que es destrozar a la víctima, tratar de eliminar a la persona humana y negarle su dignidad humana. Este acto es una violación de los derechos fundamentales del ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Después también es importante hablar de la tortura porque hay daños de tipo físico, hay daños de tipo psicológico y hay daños de tipo social graves. Deja secuelas de tipo biopsicosocial también muy graves. ¿Pero de qué siempre estamos hablando cuando hablamos de tortura? Justamente eso estaba buscando. Aquí dice, a los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. ¿De dónde sacaste esto? Cuidado sea un fake news. Del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ay, qué agilidad para buscar información. Aquí dice una cosa muy importante. Dice que la tortura es tal cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. O sea que la tortura es violencia de Estado. Por tanto, mis cosquillas a las guaguas no pueden ser tortura. Ahora vos ponte serio. Es un crimen que en muchos casos puede ser de lesa humanidad, pero sin castigo. El perpetrador de la tortura actúa sin miedo, sin temor a ser perseguido, a ser castigado, a ir a la cárcel. Está protegido por las leyes y por los gobiernos de los países generalmente, ¿no? Hay una falta de voluntad política en los gobiernos, en la mayoría de los gobiernos. Si hablamos concretamente de Bolivia, en los gobiernos dictatoriales de lógica,
y también en estos llamados democráticos, que son en realidad constitucionalmente elegidos, ¿no es cierto? Una falta de voluntad política para sancionar la tortura. ¿Por qué? Porque muchas veces esos gobiernos están detrás de la tortura, como medio de presión social para silenciar las protestas sociales, pero también para atemorizar al pueblo, ¿no? Es una amenaza constante, latente. Entonces no la van a eliminar por eso. Todo esto lleva a la famosa impunidad, a que esta cadena de impunidad, de hechos, de tortura, de malos tratos, sin sentencia, sin sanción, vaya creciendo y vaya creciendo. Sí, la tortura es violencia de Estado. Y será por eso que cuando se acusa de tortura, casi siempre se habla de la policía y del ejército. Aunque no solo, creo que también podrían ser víctimas de torturas algunas personas cuando están siendo atendidas por servicios médicos o en el sistema judicial, por ejemplo. Puede ser, pero tampoco estoy muy seguro. Pero ¿para qué se usaría la tortura ahora? Se dice generalmente que la tortura se la utiliza para obtener información. Nuestras fuerzas del orden en Bolivia utilizan como el método más barato de investigación, con el afán de que las personas se autoinculpen o queriendo obtener confesión de un supuesto delito que las personas han podido cometer. Sin embargo, se ha comprobado que la tortura no sirve en absoluto para sacar información. La información sacada bajo tortura no es información fiable, y se sabe que muchas veces las personas firman cualquier cosa porque ya no pueden soportar la tortura y el maltrato. La tortura tiene la función de aterrorizar y someter al silencio toda una población. No sirve para hacer hablar, sirve para silenciar. La tortura sirve para atemorizar y someter al silencio a toda una población. ¡Qué fuerte! Eso está grave, ya me parece cada vez más serio el tema, pero sigo creyendo que es una cosa bien aislada ahora y que era así de masivo en el pasado, en la dictadura. Ahora ya no pasan cosas así. Noviembre de 2019. Habían como 40 detenidos en la FELCC. Y bueno, fuimos a verlos inmediatamente después de que habían sido tomados presos. Todos estaban acusados de sediciosos y terroristas. Posteriormente, cuando les hemos hecho los testimonios, nos han dicho que han sufrido torturas y que lo que querían obtener los policías como confesión era que habían sido ellos los autores de la quema de los recintos policiales en el Alto, de la desaparición de uniformes policiales, que evidentemente estaban llevando armas, que tenían bombas y una serie de cosas que iban a depositar en ciertos lugares estratégicos. ¿Quiénes eran los sediciosos y los terroristas? Había hasta un chico de 15 años que tiene una cierta deficiencia mental, que ha sido tomado preso, torturado y después llevado a un recinto carcelario para jóvenes del CDG, por ejemplo. Pero este joven no tenía idea de lo que le había sucedido. Había otro de 16 años que fue incluso amenazado de muerte. Le pusieron la pistola en la sien, ¿no? Y el teniente disparó, pero hizo un simulacro, porque ha habido un apresamiento abusivo y una tortura masiva. Y claro, tenían que encontrar culpables. Entonces, habían ahí unos 25 jóvenes acusados de haber sido los autores. Pero no les han podido sacar confesiones de que ellos habían sido autores de lo que había ocurrido en el Alto. Entonces, ahí también se demostraba que la tortura en ese momento no sirvió para nada para
para obtener informaciones verídicas sobre lo ocurrido. Sirvió para crear miedo, sirvió para aterrorizar a la gente y sirvió para dejar un precedente. Ya el cuerpo se me está poniendo más revuelto. A veces ni nos enteramos de lo que pasa o queremos mirar a otro lado para no ver eso que sucede. ¿Y se les revolverá el cuerpo también a los torturadores? Pero también algo muy importante, y que generalmente de eso no se habla, es cómo afecta esto a las víctimas, a las personas afectadas, pero también a los perpetradores de la tortura. ¿No? Porque cuando nosotros hacemos los talleres con policías y Fuerzas Armadas, también hablamos de cómo estas secuelas psicológicas también les afectan. Ellos también tienen secuelas psicológicas por el ejercicio de la tortura. Una cosita no me está quedando claro. Ya me di cuenta de que la tortura es violencia de Estado, del gobierno y sus instituciones públicas como la policía, el ejército o incluso en servicios de salud o el sistema judicial o en no sé qué más. Pero ¿acaso toda forma de violencia o cualquier maltrato desde el Estado o con permiso y complicidad del Estado es tortura? La diferencia entre actos propiamente de tortura y otros malos tratos es muy tenue. La frontera para decir esto es tortura y esto es maltrato es una frontera muy poco clara. Tortura pueden ser las agresiones predominantemente físicas cuando se trata de golpes en las partes más sensibles del cuerpo, sofocamientos, electricidad, agresiones predominantemente psicológicas, amenazas, amedrentamientos, agresiones predominantemente sexuales, toqueteos, insultos que pueden ir hasta las violaciones, agresiones predominantemente biológicas, impedir el sueño, la alimentación, el tomar agua, en fin, y maltrato. Por ejemplo, el no respeto a la presunción de inocencia, el no acceso al debido proceso, para nosotros es maltrato psicológico. Las secuelas pueden ser similares. Sí, esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día. Si es algo que afecta a tantas personas como nos contaba Emma sobre lo que sucedió en noviembre de 2019 aquí en el país, si esto ocurre en todas partes y no solo en Bolivia, ¿por qué no se habla de estas cosas? Es como si no ocurriera, ¿no? Como si no pasara nada, como eso que decía hace rato, que son cosas tan del pasado o tan aisladas que mejor hablar de otras cosas más importantes o más divertidas. Es como si hubiese un pacto para que no se diga nada, o al menos se diga muy poco sobre la tortura. Hay todo un pacto de silencio. No es solamente la persona afectada, la víctima, que no puede contar lo que ha vivido, porque hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de vergüenza, hay una serie de cuestiones que impiden que la persona pueda ponerle palabras a lo vivido, ¿no? No es solamente el silencio del perpetrador, porque nunca va a aceptar su crimen, ¿no es verdad? Se va a callar. Es el silencio de toda una sociedad. Callan los jueces, callan los fiscales, callan las autoridades, calla la sociedad, calla el perpetrador, calla la víctima, calla el sobreviviente. Por diferentes razones. Las autoridades gubernamentales porque no quieren hablar. Hay que invisibilizar la tortura, hay que minimizarla. No se puede hablar de eso. Para eso también hay una serie de razones, ¿no? Y una de las principales, todos sabemos, si se visibiliza la tortura, si se le pone nombre al perpetrador, ahí están la policía y los militares. Todos los gobiernos tienen mucho temor de tocar a la policía y a los militares.
Emma, gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a conversar sobre este tema. Hoy tengo más ideas sobre la tortura, pero te confieso, aunque sin ser torturado, que todavía tengo muchas dudas, que necesito aclararme para de verdad tener una posición propia sobre la tortura. Sí, también tengo la misma sensación, pero Emma, ¿por qué no te presentas ante quienes nos están escuchando y nos cuentas de vos y de la institución en la que trabajas? Mi nombre es Emma Borcia Bravo Cladera y creo que el interesarme en estos temas es parte de mi biografía personal, porque soy hija de 2 luchadores sociales. Estos temas de tortura, represión, exilio, prisión han sido parte de mi vida desde que he nacido, puesto que mi padre era un militante político y también dirigente sindical, y mi madre también dirigente sindical. Entonces nosotros desde niñas hemos visto llegar la policía a la casa, y mi madre nos enseñó a desarrollar una serie de afrontamientos frente a estas situaciones. Entonces, todo esto me ha familiarizado con estos temas, y también mi propia historia personal, porque claro, he salido de Bolivia hacia el exilio en 1972 a Chile, y de Chile, después del golpe de Pinochet, a Suiza. La creación del ITEI está inmersa en toda una historia, podemos decir, del continente, porque todos los centros de rehabilitación para víctimas de tortura en el cono sur, que han vivido dictaduras y represión durante los años 60, 70, han sido obra de exiliados que han vuelto y que han creado estos centros al ver la necesidad de la rehabilitación de las personas afectadas. Entonces, el ITEI no es una excepción. El ITEI tiene ahora 21 años de vida institucional, largo recorrido en esto de trabajar sobre todo algo que nos identifica, las secuelas biopsicosociales que deja la tortura tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Emma, cuéntanos un poco más sobre lo que es el ITI. El ITEI es una institución de derechos humanos y salud mental sin fines de lucro, que trabaja principalmente en 4 áreas. La de rehabilitación, el área socio-psicoterapéutica, es el área donde tratamos que las personas afectadas por tortura y otros malos tratos se rehabiliten en lo posible integralmente, dándoles atención médica, atención psicológica, psicoterapéutica, gratuita. Trabaja en una segunda área que es la de formación. Da talleres sobre derechos humanos, sobre salud mental, sobre secuelas biopsicosociales y sobre otros temas que tocan este campo de los derechos humanos que se nos solicita. Pero también damos cursos de psicotraumatología a profesionales del campo de la salud. Todos los profesionales que trabajan con diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, violencia contra los niños, contra las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas. Entonces les damos cursos sobre qué es el trauma, cómo se puede ayudar a una persona que está traumatizada por un evento violento, por ejemplo. Cómo ha afectado a la persona ese evento violento que ha sufrido. Cómo se puede ayudar a superar, ¿no? Después tenemos el ámbito de la investigación. Investigar las secuelas biopsicosociales que deja la tortura, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Investigamos para justamente informar, concientizar a la gente. Nos interesa que nuestras investigaciones y los resultados de nuestras investigaciones lleguen a la sociedad, a mayor gente posible, de todas las edades, y que pueda esto, justamente crear esto de la conciencia colectiva. Y para recuperar
una memoria histórica. Si nosotros informamos lo que ha pasado en octubre de 2003, lo que ha pasado el 24 de mayo en Sucre, lo que ha pasado en noviembre de 2019 en El Alto, en Sencata, en Sacaba, lo que ha pasado en El Porvenir, en Alto Parapetí, estamos recuperando una memoria histórica de las luchas sociales en Bolivia, para que haya un nunca más y unas garantías de no repetición. Y por último, trabajamos en la incidencia política. Dos cosas que hemos hecho importantes. Hemos logrado que Bolivia firme y ratifique el protocolo facultativo contra la tortura. Una vez que ha firmado y ratificado, se ha creado el Mecanismo Nacional de Prevención. Y hemos hecho la propuesta de la ley contra la tortura y también de la tipificación del delito de tortura y su sanción en el Código Penal. Hemos trabajado también mucho para la creación de la Comisión de la Verdad. Eso es el ITEI a grandes rasgos. Gracias por toda la información, Emma. Pero a pesar de todo, sigo creyendo que la tortura, aunque siga existiendo hoy, es una cosa de casos aislados y raros. Es impertinente. Es mi derecho a opinar y disentir sin sentir amenaza ni ser torturado. La tortura no es un hecho aislado. Es una parte de todo este entramado de violencia en el cual estamos sumergidos día a día y que aceptamos, que no cuestionamos y que permitimos. Entonces, hay esta espiral de violencia de la cual no podemos salir y la acrecentamos. Hora de apagar la luz y cerrar. Pero antes recordemos de dónde comenzamos hoy. De los testimonios de César Vilca Fernández y Carmen Murillo del Castillo, víctimas de la dictadura de Hugo Banzer en la década de 1970. Me quedaría más tiempo a conversar, pero ya tenemos que cerrar para irnos. Emma, me gustaría que nos diga si algo podemos hacer personas tan normalitas como nosotras. Romper eso que decía antes, el pacto del silencio. Hay que denunciar tortura. Es importante hablar de la tortura. Denunciar la falta justamente de voluntad política, en muchos casos para frenar estos abusos de parte de las llamadas fuerzas del orden. Aparte de hacer la capacitación, aparte de formar especialistas, ¿no? Aparte de introducir en la academia el tema de la tortura, los malos tratos, las secuelas biopsicosociales. Los estudiantes de psicología, de medicina, tienen que estar formados, tienen que saber lo que pasa. No se toca ni el cuerpo de un torturado, ni se cura un torturado como a cualquier otra persona. Y esto es muy importante ahora que estoy hablando de médicos y psicólogos. Una constante que hemos visto en los acontecimientos de octubre de 2003, en los acontecimientos 24 de mayo en Sucre, lo más cercano, noviembre de 2019. Una actitud censurable desde todo punto de vista de los médicos. Terrible. Sin ninguna conciencia del daño que pueden causar con los comentarios inapropiados que hacen, con el trato inhumano que dan, al punto de que en noviembre de 2019 había una doctora en el hospital holandés que no les permitía salir a los heridos y llamaba a la policía para que se los lleven presos. Los culpables no deben quedar impunes, deben ser ya procesados, sancionados, dejar caer sobre sus hombros todo el peso de la ley. Hoy alzamos la voz por eso. ¡Basta! ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad.